Bueno, muy buenas. Este es mi trabajo número 4, que consiste en levantar Metabase. Voy a empezar a explicar los pasos para la primera parte del trabajo. Para comenzar con el trabajo, el primero que hice fue descargar en Docker, o yo todavía no lo tenía descargado, y después de eso entré al link de la página de Metabase, el cual dejaba en el campus. Una vez ahí adentro voy a la sección la cual te explica cómo levantar Metabase a través de Docker. Bueno, una vez ahí adentro tengo dos códigos, el cual uno es para obtener la última imagen de Docker y el otro es para levantar el contenedor Metabase, el cual se va a levantar en el puerto 3000. Estos códigos los tengo que poner adentro de la terminal. Una vez ya que corrieron los códigos en la terminal, voy al al navegador y pongo ahí el localhost 2.3000, el cual me va a llevar al menú de Metabase. Una vez ahí adentro sigo los pasos para registrarme y me hago una cuenta. Una vez ya que terminé de registrarme y hacer la cuenta, me va a aparecer un menú con distintas opciones y yo voy a ir a la parte de visualizar datos. Ahí voy a ver que tengo ya una base de datos como ejemplo. Ahora hay una sección la cual me permite hacer, por así decirlo, preguntas, poner filtros y demás. Bueno, en este caso, para trabajar con los filtros yo elegí la tabla de cuentas. La tabla de cuentas yo le coloqué dos filtros, que son el de país y el de plan. Lo quiero agrupar así mismo también por país y por plan, y quiero que me cuente la cantidad de registros. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver un gráfico o una tabla la cual me va a separar. En este caso, como muestra acá al costado, tengo los distintos países que yo seleccioné. También me separa a sí mismo por los tipos de plan que yo elegí y me dice la cantidad de cuentas que hay en dicho país con dicho plan. Es un ejemplo de filtros que hay. Yo puedo filtrar por otras tablas también puedo combinar tablas y hacer distintas cosas. Después tenemos la query, que nosotros vamos a hacer una especie de consulta a través de una cierta configuración, cierto texto que vamos a escribir y nos va a devolver eso una tabla. En este caso, por ejemplo, pedí que me seleccione todos los registros de la tabla productos donde el precio sea mayor a 50 y el rating del producto sea mayor o igual a 4. En este caso me devolvió esta tabla, la cual responde a las especificaciones que yo le di. Bueno, con el tema de los filtros, yo acá en un dashboard tenemos algunos gráficos, el cual uno muestra la cantidad de cuentas que hay por país y otro elegí ciertos países de Sudamérica y analicé qué planes tienen las cuentas de dicho país. Para la siguiente parte del trabajo, lo primero que hago es descargar PostgreSQL y después de eso, bueno, inicio el programa. Abro pgadmin y ahí adentro lo que hago primero es crear un nuevo servidor. Le pongo nombre, elijo a qué puerto va a estar guardado. Yo elijo, bueno, ya viene el default del puerto 5432. Y después, bueno, también elijo un nombre de usuario y una contraseña. Nombre de usuario le dejé Postgres. Entramos al server. Yo tenía un server armado y había hecho una base de datos, así a mano por así decirlo, pero había quedado bastante simple. Así que lo que hice fue armar otra base de datos distinta. Bueno, ponemos para crear, elegimos el nombre y demás. Vamos a la parte de seguridad y le damos todos los permisos a mi usuario. Y después de eso ya tenemos creada la base de datos, la cual, bueno, vemos acá que, por ejemplo, no tenemos todavía ninguna tabla creada. Lo que hice yo fue pedirle a Gemini que me haga una tabla de registros para que así sea un poco más completo y más rápido. Me dio un código, el cual lo copié y lo pegué, y eso ya me creó todas las tablas. Y después de eso le pedí también que me genere registros, y asimismo de vuelta los copié y los pegué. Eso ya me dejó una base de datos con 5 tablas, las cuales se relacionan entre sí. Una vez que ya tenemos las tablas terminadas, lo que tenemos que hacer es modificar un archivo que está en la carpeta de Postgres. El archivo, bueno, tiene este nombre y dentro lo que tengo que hacer ahora es vincular las tablas con mi computadora. Y bueno, dentro de este archivo hay una lista de IPs las cuales se pueden conectar a la base de datos. Yo lo que tengo que hacer es entrar, ir hasta una cierta sección del archivo y ahí copiar lo siguiente poniendo mi IP de la computadora. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer, bueno, es guardar el archivo y para que se ejecuten los cambios, por así decirlo, tengo que poner un código dentro de la terminal. El código que va a aparecer acá al costado. Lo que tengo que hacer es detener el servicio de PostgreSQL y después volver a iniciarlo. Eso ya va a hacer que se actualicen, digamos, los cambios que hice. Una vez ya realizados estos cambios, queda solamente ir al firewall y modificar unas reglas de entrada. Tengo que modificar ciertas cosas para que mi base de datos en mi computadora pueda encontrarse con Metabase y no haya ningún problema. Simplemente creo una nueva regla de entrada con ciertas configuraciones y bueno, le pongo un nombre y la guardo ahí. Una vez hecho esto, ya puedo, bueno, volver de vuelta a la página de Metabase
que es en el localhost 2.3000, y lo que voy a hacer es poner para agregar una nueva base de datos. Y en esa nueva base de datos voy a poner lo siguiente, voy a completar el formulario que me aparece, poniendo, para empezar donde dice servidor, voy a poner el IP de mi computadora. Después en puerto, el puerto 5432. El nombre de base de datos, voy a poner, el nombre que le puse a la base de datos, mi usuario, mi contraseña, y ya con eso puedo entrar y registrar mi base de datos en Metabase. Una vez ya registrado, voy a la parte de visualizar datos y voy a ver cómo aparece la base de datos de ejemplo que me dan al principio y ahora mi base de datos. Yo lo que hice con este problema, que me pasó también con el problema con la base de datos del siguiente punto, es que le pedí a Gemini y a ChatGPT que me hagan las bases de datos. Yo al cargarlas, no las revisé la verdad, y vi que eran datos muy simples para poder revisar y demás, o sea, no eran muy interesantes la verdad para analizar. Entonces lo que hice fue editar la base de datos y volver a cargarla. Me resultó más fácil, la verdad más sencillo, hacerlo con la base de datos de este ejercicio, por lo cual el análisis de los filtros con cierta métrica de negocio lo apliqué con más énfasis sobre este punto. Lo que hice fue, como dije hoy, actualizar la tabla. Había una sección la cual es para sincronizar los datos de la tabla con el Metabase. Y acá así me quedó, digamos, el dashboard que armé con los nuevos filtros. Lo que hice fue armar un dashboard con distintos filtros y me quedó lo siguiente. Por ejemplo, un gráfico el cual me muestra el porcentaje de clientes por plan. Así veo cuál es el plan más vendido, el menos vendido. Después también tengo muchas actividades en el gimnasio en sí y veo cuáles son las actividades que tienen más personas anotadas y cuáles son las que tienen menos personas anotadas. Y después también puedo ver la cantidad de ingresos que me genera cada actividad. Por la última parte del trabajo lo que hago es descargar en otra computadora Postgres. Y igual que hoy, pedirle a ChatGPT que me haga una base de datos con registros y cargarla. Una vez que tengo la base de datos ahí, hago el mismo procedimiento que hice con la anterior base de datos. Por empezar, tengo que cargar el IP de esta computadora dentro del archivo pg-hba.conf. Lo que hice con la otra computadora, cargo el IP, de vuelta pongo los comandos en la terminal. Y no sé si era necesario, pero para estar seguro, hice el mismo procedimiento en las dos computadoras. O sea, también hice el mismo tema del firewall en la segunda PC y demás. Y después de hacer todo eso, ya tener el IP cargado y demás, voy a la página de Metabase y completo los datos nuevamente, pero ahora con la IP de la segunda computadora. Y con el nombre de la nueva base de datos, que en este caso es segunda base de datos. Una vez hecho esto, ya se carga la base de datos y a partir de ahí ya puedo usar los filtros y crear el dashboard. En este caso hice una base de datos de una concesionaria de autos y lo que hice con los filtros y demás fue hacer los siguientes gráficos. Primero un gráfico para ver la cantidad de ventas que hay por empleado, para saber quién vende más y cuál está vendiendo menos. Después también la cantidad de ventas por mes. Después también tengo un gráfico que nos muestra el porcentaje de ganancia de la empresa que está generando cada vendedor. Y también tengo un gráfico por último que nos muestra cuáles son los modelos más vendidos de autos. Como dije anteriormente, al crear las bases de datos del gimnasio y de la concesionaria con ChatGPT, no me di cuenta y me quedaron los datos, la gran mayoría, por así decirlo, muy poco interesantes de analizar. Como vemos acá, la venta de autos por los modelos fue una venta por modelo. Y después vemos que también en las ventas por mes tampoco varían tanto. Y es por eso que prefiero un análisis más profundo de los gráficos del gimnasio y no de esto. Pero en fin, ese es el dashboard final de cómo me quedó. Ese es el trabajo, así que muchas gracias.